Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La historia, que tiene memoria larga y castiga la terquedad, nos recuerda que es una locura pretender que los tiranos, manchados de sangre, habituados al mando sin ley y expertos en el arte de la opresión, sean los llamados a conducir la transición hacia la democracia. Es como pedir al lobo que presida el Congreso de Ovejas o encomendar al pirómano la reconstrucción del pueblo que él mismo redujo a cenizas. Esto es lo que sucede en la Venezuela de Delcy, Cabello y Padrino. En la antigüedad, los déspotas prometían reformas cuando escuchaban el rumor de las legiones acercarse. En estos tiempos, los dictadores descubren su vocación democrática cuando el miedo les toca la espalda. Nunca es por virtud, siempre es por pánico. No se convierten, se disfrazan, no rectifican, calculan. El tirano no negocia porque crea en la libertad, sino porque teme perder el pescuezo. No habla de transición porque entienda la democracia, sino porque presiente que una fuerza mayor, interna o externa, puede barrerlo como polvo viejo. Y así, fingiendo cordura, juega a ganar tiempo. Tiempo para dividir a sus adversarios, para esperar que el enemigo se distraiga, que la amenaza se debilite. El tiempo, para el tirano, no es reloj, es arma. Quien ha destruido las instituciones no puede reconstruirlas. Quien ha vaciado la ley no puede invocarla con legitimidad. Quien ha gobernado para el crimen no puede, de pronto, alzarse como árbitro del derecho. La democracia no es un interruptor que se enciende por decreto del mismo que apagó la luz. Es un sistema de límites y el tirano es, por definición, enemigo de todo límite. La historia enseña que las transiciones gestionadas por los verdugos acaban en una nueva tiranía con otro nombre. La democracia exige valores que el tirano no tiene. El tirano, aunque finja, no suelta. Promete elecciones que no piensa perder, reformas que no piensa cumplir. Habla de paz mientras reprime. Habla de diálogo mientras afila el cuchillo. Es absurdo entonces otorgar a la dictadura el papel de arquitecto del futuro que ella misma dinamitó. Las transiciones verdaderas no las dirigen los tiranos, sino los ciudadanos. No nacen del cálculo del opresor, sino de la voluntad del pueblo. Requieren un corte limpio con el pasado. Las transiciones requieren ley donde hubo arbitrariedad, instituciones donde hubo feudos, condenas donde hubo crímenes. Pretender lo contrario es ir en contra de la historia, la cual, paciente pero implacable, ha demostrado demasiadas veces que los pueblos que quieren ser libres deben estar dispuestos a todo para defender su libertad. Cayó el tirano de Caracas. ¿Qué viene después? ¿Qué debe venir después? ¿Es realista pensar en una transición a la democracia en manos de una banda criminal? Delcy y Jorge Rodríguez son delincuentes y asesinos con poder, hijos de un guerrillero marxista y secuestrador que se convirtieron en peores criminales que su padre. Delcy Rodríguez ha ocupado puestos clave en la narcotiranía chavista. Desde la corrupción con el petróleo y los negocios sucios con Zapatero, hasta parte del control del aparato represivo que incluye el helicoide, uno de los centros de tortura más sanguinarios del planeta, donde están secuestrados los presos políticos. El camino escogido por Washington para devolver a Venezuela a la democracia tiene problemas. La narcotiranía terrorista sigue en control y maniobrando. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el Hitler y el Stalin de nuestro tiempo, siguen en control del aparato criminal del chavismo. Alexander Granco, el torturador y sicario del régimen, sigue haciendo de las suyas en los calabozos. Los servicios de espionaje y los grupos paramilitares, también llamados colectivos armados, siguen sembrando terror en la población. Pese al anuncio de una supuesta liberación masiva de presos políticos, solo un pequeño porcentaje está siendo excarcelado y uno de los prisioneros murió bajo custodia de las fuerzas represivas en las últimas horas.
La maquinaria terrorista del chavismo sigue en control y jugando a ganar tiempo con la ayuda de José Luis Rodríguez Zapatero, socio, testaferro, cómplice y bufón de la narcodictadura. Además de su corrupción, la poca vergüenza de Zapatero le llevó a pedir silencio a víctimas y familiares de presos políticos para que no denunciaran públicamente las violaciones a derechos humanos de las que habían sido objeto. Todo indica que sus días de impunidad están contados. Comprendiendo que los tiempos, el momento y la estabilidad para esta transición son fundamentales, la democracia solo llegará a Venezuela si se hacen realidad de estas condiciones. Liberación inmediata de los presos políticos. Renuncia, entrega o captura de Delcy y Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y sus cómplices. Formación de gobierno de transición donde estén Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los oficiales del ejército venezolano disidentes que controlan las tropas para mantener el orden durante la transición y fijar fecha para unas elecciones generales con observación internacional. Restitución inmediata de las libertades civiles de los venezolanos, que incluyan un plan de apoyo para el retorno de los más de 8 millones de exiliados y refugiados. Convocatoria al mundo libre para la reconstrucción de Venezuela. Su primera tarea debe ser una misión humanitaria. El éxito y la prosperidad de Venezuela llegarán con instituciones democráticas respetables y respetadas, con libertades civiles, división de poderes, leyes que se respetan y Estado de Derecho, no con barriles de petróleo. La vida está hecha de ventanas de oportunidad. Venezuela está a las puertas de volver a la libertad y la democracia. Venezolanos, este es el momento que tanto han esperado. En la historia política de los pueblos sometidos se ha visto con frecuencia que se confía a los tiranos o a sus cómplices más cercanos la conducción de una transición hacia la democracia. La experiencia demuestra que esto es un absurdo peligroso. Quienes gobernaron mediante el miedo, el crimen y la anulación de la ley no descubren de pronto las virtudes de la democracia y la república, simplemente reaccionan al temor de una fuerza mayor que amenaza con desalojarlos del poder. Su aparente disposición al cambio no nace de la convicción, sino del instinto de supervivencia. En Venezuela sigue al mando la misma banda de criminales, hoy sin Maduro, que ya está en la cárcel. Le deben ir a hacer compañía Delcy, Cabello y Padrino, entre otros. Para conversar sobre Venezuela, tengo el privilegio de presentarles a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, estadista admirado por Occidente, respetado por sus detractores, perseguido por sus enemigos, activista y defensor como pocos de la libertad y la democracia en Iberoamérica. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. Estados Unidos descabezó de forma legítima y magistral la cabeza de la culebra, pero la culebra sigue viva. Aunque se está discutiendo y lo más probable es que la razón prevalezca, o sea, que María Corina Machado y Edmundo González sean el epicentro de la transición, ¿cuáles son las 3 o 4 condiciones que hacen poco probable el éxito de una transición manejada por la misma banda de criminales que destruyó Venezuela, hoy encabezada por Delcy Rodríguez? Primero, la naturaleza de Delcy y el conglomerado criminal. Este no era un proyecto de un líder visionario. Chávez tenía algunas aptitudes de liderazgo. Maduro, Cabello, Padrino, Delcy, Jorge, era un conglomerado criminal. Se llevaron a uno que coordinaba, pero siguen el resto, y su naturaleza no cambia. Si yo a un grupo de criminales les apunto con una ametralladora, de repente dejan de delinquir mientras los tengo amenazados. Tengo la fuerza coercitiva de esa armada naval. Pero el momento que levanto la capacidad coercitiva, su naturaleza es ser corruptos, delincuentes, asesinos y con amigos en Irán y en Rusia y en todos los otros lados. Segundo, porque también veo que hay sectores maduristas que alguna lealtad habrán tenido, que se van a dar cuenta que los hermanitos Rodríguez entregaron a Maduro y algunos amigos leales debe tener Maduro que van a estar descontentos. Y tercero, el factor militar. Hay una vieja animadversión de Delcy Rodríguez hacia militares y Estados Unidos por su historia, por su padre, por lo que ocurrió con su familia, y que es mutua. Ella desprecia, si lees las biografías de ella,
lo hemos visto allá, desprecia a los militares y eso es recíproco, lo que demuestra que es difícil ver que sea sostenible lo que hoy está ocurriendo en Venezuela. ¿Por qué es un error que la disyuntiva sea petróleo o democracia cuando debiera ser los dos? De cualquier forma, sin democracia a Venezuela no irá a invertir ni Dios. Ni Dios, ni Exxon, ni nadie que se precie ser. Fue un presidente de una empresa, dijo, no es un país apto para invertir Venezuela. Y está claro de que es así. El petróleo no es como lingotes de oro en una bóveda, que puedes, como en una serie televisiva de La Casa de Papel u otra, entrar en unas horas y sacarte los lingotes y llevártelos. O no puedes con un avión gigante meter una jeringa y chuparte el petróleo y llevártelo. No importa cuánto petróleo tengas bajo tierra, si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión, porque tienes que irlo extrayendo poco a poco a lo largo de 20, 30, 40 años. Y si no hay seguridad jurídica sobre el suelo, no importa cuánto petróleo tengas bajo. Y la seguridad jurídica requiere democracia, legitimidad y reglas consistentes aplicadas con un sistema que perdure y no un grupo de criminales que están ahí, que después de haber sido liderados por Maduro, ahora están entregados a la administración norteamericana y mientras tengan la pistola se van a portar bien. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esa amenaza? Ese no es un escenario sostenible para hacer inversión petrolera. La democracia sí lo es. Presidente, ¿cuáles deberían ser los grandes pasos y las grandes decisiones para lograr una transición exitosa? Creo que es invertir el orden. He escuchado al gobierno americano decir que es estabilidad, recuperación económica con inversión y después transición. Con respeto les digo que es exactamente al revés. El orden de los factores sí altera el producto. Cuando sumas, no. Cuando restas, divides. O cuando quieres sacar una dictadura, sí que afecta. Y tienes que tener transición a la democracia primero, y eso te va a generar la recuperación de la confianza, la atracción de inversión petrolera y de toda naturaleza, hacer de Venezuela tierra de gracia, y eso te va a dar estabilidad y tranquilidad en el tiempo. El orden de los factores es determinante si se quiere cambiar de rumbo en Venezuela y que este operativo impresionante sea honrado con el resultado que todos quieren, una Venezuela de futuro y no que siga dominada por los resabios del conglomerado criminal remanente allá. O sea, esos factores de los que hablas, que si se manejan mal, si alteran el resultado, serían la liberación inmediata de presos políticos, empezar a fijar fecha para unas elecciones libres, transparentes, con observancia internacional y claras condiciones para la reconstrucción de Venezuela. ¿Serían esos factores de los que hablas? Estás tocando los importantes y claramente los temas de los presos políticos hay que decir, liberen a todos y ni uno más, nunca más. Así de sencillo, porque la puerta giratoria la conocemos. El negocio de Zapatero es ir a liberar a detenidos políticos mientras el régimen arresta a otros y después el próximo año vuelve Zapatero y sigue el carrusel dando vueltas. Tienen que liberar a todos ya y ni uno más. Y los exiliados tienen que volver, todos, porque si hoy se ha hecho ese operativo y hoy Estados Unidos tiene influencia, esa influencia tiene que servir para que todos los presos estén libres, ni uno más, nunca más, y todos los exiliados retornen y tengamos la fecha de las elecciones o el reconocimiento pleno a la elección que ya hubo de Edmundo González. Son las únicas dos vías, lo decidirá Venezuela, pero no es sostenible seguir con los resabios del conglomerado criminal. Y precisamente, presidente, ¿por qué es realista afirmar que María Corina Machado puede convencer a Washington sobre el hecho de que ella tiene la capacidad, el apoyo y los equipos para dirigir la transición? Porque tiene una visión clara, es una líder, no es improvisada, no apareció ayer, no es una líder universitaria que salió a una marcha que quiere ser presidenta, viene trabajando décadas, es una mujer de principios firmes, elocuente, inteligente y una ingeniera que ha armado los equipos que han hecho el trabajo logístico operativo más admirable de la historia de la democracia de América Latina, en dictadura, sin libertad de expresión, con restricciones, con su equipo encerrado en una embajada, montó el operativo logístico
que cubrió 83% del territorio nacional para en dictadura tener las actas y la certificación. Una persona con la capacidad gerencial operativa, con su visión, con sus cualidades de liderazgo, es la persona más preparada para asumir las riendas de un país como el de Venezuela en un momento como este. A Estados Unidos le preocupa tener que ir más a fondo con una intervención en Venezuela si hay caos. Pero, ¿por qué Venezuela no es Irak, Libia o Afganistán? ¿Por qué debería ser manejable una transición que además el consenso ciudadano demanda, por un lado, que debiera ser gestionada por los líderes democráticos de la oposición, aunque, porque así es la política, tengan que negociar con la dictadura que está sometida en este momento por Washington, aunque eso duela y dé asco? Dionisio, qué buena pregunta, porque estas comparaciones no caben. Irak, Libia, Afganistán, que han generado traumas en Estados Unidos, no aplican acá. Son regiones multiétnicas, con toda clase de fracturas, sin costumbres democráticas, nunca. Venezuela era, en América Latina, cuando teníamos acá gobiernos militares, la única democracia. Todos se iban a asilar allá. Tiene una historia, un reflejo, un músculo democrático histórico impresionante y lo demostraron el año pasado en la elección. No tiene esas fracturas y tiene algo que ninguno de esos países tiene, una oposición que bajo narcotiranía sacó 67% de votación y le ganó a la dictadura por casi 40 puntos. ¿En qué parte del mundo sucedió eso? Ni en democracia ni en ninguna otra. La comparación apta sería Panamá. Y en Panamá, cuando se depuso al narcodictador Noriega, no se dejó a su ayudante, no se dejó a su colaborador, se puso a Endara, que es el que tenía legitimidad democrática. Aprendamos del ejemplo de Panamá, país admirable hoy, producto de que al dictador se reemplazó con aquel democráticamente elegido. Por otro lado, presidente, Venezuela vive hoy una ventana de oportunidad que se puede cerrar. ¿Por qué el tiempo es el principal aliado de una dictadura en crisis y está en contra de Washington y de la democracia? Ya decías el tema del momento en el que se les quita la pistola de enfrente. Porque justamente el comportamiento criminal del régimen no ha cambiado, su comportamiento delincuencial ha sido sometido por la amenaza coercitiva. Te reitero, criminales, si los tengo apuntados con una metralleta, con los barcos y los aviones que están allá, se van a portar bien mientras esté la amenaza coercitiva, pero después va a volver su naturaleza criminal. Entonces, y aquí hay un factor, si los militares han votado por Edmundo González con el respaldo de María Corina. Está verificado eso el año pasado. No es la base de las Fuerzas Armadas, es la cúpula corrupta la que no quiere a María Corina. Pero te quiero decir un dato, creo que quieren menos a Delcy. Si les da a la cúpula corrupta, no estoy hablando de las bases, creo que quieren menos a Delcy. Por eso el tiempo apremia, porque Estados Unidos cambia de prioridades, cambia de rumbo y no se puede perder la oportunidad histórica de a través de Venezuela lograr la liberación de toda América Latina. Aquí está eso en juego. Que Cuba sea libre después de 67 años, que Nicaragua después de casi 50 años y Venezuela después de 27 años y que toda la región tenga libertad y democracia depende del desenlace de Venezuela estas próximas semanas y el actual gobierno americano y su presidente pueden pasar a la historia como los que liberaron Venezuela, Cuba y Nicaragua para siempre, y eso merece un monumento en su biblioteca presidencial. Ojalá que entiendan que ese es el desafío y no el petróleo. Presidente, cada día se hace más obvio que la dictadura está arrastrando los pies para liberar presos políticos, siguen amenazando y reprimiendo, ya lo decías. ¿Qué riesgos asume una sociedad cuando acepta una continuidad disfrazada de cambio? Justamente el que sea un maquillaje temporal que pretenda de que las cosas son diferentes por unas semanas. No, tienen que cambiar estructuralmente. Y si la amenaza coercitiva sirve para que dejen de mandar petróleo a Cuba, bien, respaldo, gran medida, y que envíen petróleo a los mercados que van a comprar y pagar y no van a dejar que se lo roben, bien, pues lo mismo, esa fuerza coercitiva tiene que servir para que dentro de Venezuela no solamente dejen de robar el petróleo, dejen de encarcelar gente y liberen a todos, porque de lo contrario, todo va a seguir igual. La dictadura tiene aliados impresentables, Sheinbaum de México, Petro de Colombia, entre otros.
y tiene socios y testaferros sin vergüenza alguna, como José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ya mencionabas. El cinismo no tiene límites. Zapatero pretende venderse ahora como mediador cuando ha sido un cómplice de la dictadura y ha operado para silenciar a sus víctimas, como ya nos lo contabas o nos lo recordabas. ¿Por qué se debe tener cuidado con estos personajes? Porque son, en el caso de algunos mandatarios de países grandes, contemporizadores o gente que ha socapado los desmanes de la dictadura y que tristemente los presidentes de México, de Brasil y Colombia callaron cuando Edmundo González ganó por 37 puntos. El presidente de Colombia ganó por 4 puntos. Felicidades. Todo el mundo lo reconoció. ¿Por qué no reconoció el Edmundo que ganó por 37? El de Brasil ganó por 2. Edmundo ganó por 37. ¿Por qué callaron? Y ahora, no, los Estados Unidos. Hay que ser más pro democracia y menos antinorteamericano. Para terminar, presidente, después del gran apoyo de Estados Unidos, el cual es necesario que siga y al que debe sumarse el resto de Occidente, ¿por qué los venezolanos deben asumir la responsabilidad de rescatar su libertad para volver a la democracia? La han asumido, están dispuestos a volver a hacerlo, Dionisio, pero hay una cuestión elemental. Así como el régimen criminal está bajo la amenaza coercitiva, está modificando su comportamiento, los venezolanos en las calles también han estado. Y ellos una y otra vez han salido y han llorado por sus muertos y los han enterrado y han sufrido por sus exiliados que se han ido. Y sufren también por sus encarcelados. Y sin embargo, una y otra vez han salido y han mostrado que están dispuestos a morir de pie antes que vivir de rodillas. Pero hoy también están bajo amenaza. Hubo una represión salvaje después de julio del año pasado. Por eso es esencial lo que decías. Tiene que haber una consigna clara. Se liberan todos los presos, ni un preso político más, retornan todos los exiliados y que puedan salir a la calle a hacer la protesta y la movilización que quieran. Estoy seguro que lo van a hacer. Si es que se les da esas garantías, se libera a todos los presos y retornan todos los exiliados, Venezuela va a asumir una vez más el desafío de devolverle libertad a la tierra libertadora. La libertad no se hereda del tirano ni se concede desde arriba, se conquista. Los pueblos que hoy viven bajo regímenes de opresión deben saber que ninguna transición real nace del cálculo del opresor, sino de la determinación del ciudadano. La democracia es una lucha moral y política que exige coraje, perseverancia y claridad. Quienes quieren ser libres deben asumir una verdad tan antigua como vigente. La libertad no se pide, se defiende y cuando es necesario, se pelea. Presidente Quiroga, como siempre, vistes de gala esta tribuna. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.